Francia, en el año 1876, la sociología tenía en mente ser una ciencia que permitiese la armonía social sin modificar la sociedad, solución, diagnósticos y orden disfrazados de progreso. Héctor Tejera, antropólogo, menciona en el Manual de Introducción a la Antropología Funcionalista, publicado en 1996, que los procesos y la estabilidad social condujeron a que el progreso fuera la concepción del curso normal que la sociedad conllevaba en sí misma. Dicha cita hace mención sobre cómo el evolucionismo planteó un solo progreso social que suponía ser aplicable a todas las sociedades. Cierto progreso disfrazado de armonía social poseía una intención con tintes un tanto evolucionistas, pues esta corriente fue la anterior a la siguiente corriente. No fue tanto la sociología la que tomó un giro conceptual referente a los fundamentos de la disciplina, sino que emergería una corriente más con una intención diferente, aplicada y aplicable a la sociedad. El funcionalismo, a pesar de no tener rastros evolucionistas, se manifestaba a través de diferentes configuraciones y expresiones. Por ejemplo, en 1871 en Francia se le denominó como la crisis del progreso. Las manifestaciones de los trabajadores se vieron prohibidas, así como la organización de la clase obrera bajo una idea de alteración del progreso. La transformación en el pensamiento acerca de lo social se rige en pensar al progreso como elemento fundamental que rige a la sociedad. Sin embargo, dicho postulado refuerza el pensamiento evolucionista y ahora el funcionalismo se enfocará en el mantenimiento del orden de la sociedad funcional. Los inicios del funcionalismo se vieron inspirados por la sociología durkheimiana y lo que él denominó como las enfermedades de la sociedad, que provocan los conflictos sociales causados por anomalías de la sociedad producidos por las inadecuaciones colectivas. Aquello que necesitaban los grupos sociales para no caer en enfermedades en conjunto era un orden social que operara de manera eficaz y comulgara el orden. ¿De qué manera operaría el orden social sobre la sociedad y el funcionamiento de ésta? A través de la creación y reforzamiento de las instituciones. El funcionalismo vería necesario y perdería el interés en el carácter histórico de la sociedad, ya que se propone hacer énfasis en el estudio de la sociedad a partir de su funcionamiento, no de su historia. Durante el siglo XX se vería la ejecución del funcionalismo en el campo de la antropología por parte del antropólogo estadounidense Bronislaw Malinowski, que a través del análisis de la cultura por medio del trabajo de campo y la etnografía fue como sistematizó el funcionalismo en el campo antropológico. Fue por medio de sus trabajos etnográficos en diversas regiones cómo la corriente funcionalista se logró identificar y comprender, pues Malinowski describe las instituciones sociales por las cuales se veían estructuradas las sociedades y cuáles eran las que regían aún más la cultura. Los fundamentos dentro del estructural funcionalismo recaen en Radcliffe Brown, antropólogo inglés que igualmente ejecutó su teoría durante el siglo XX. Radcliffe Brown describe que el concepto de función aplicado a las sociedades humanas discierne entre la vida social y la vida orgánica. Sustituyó el término durkheimiano de las necesidades por condiciones necesarias de existencia. La analogía entre la vida social y orgánica se visualiza en que hay condiciones necesarias de existencia para las sociedades humanas, lo mismo que las hay para los organismos animales, y que pueden descubrirse mediante el tipo adecuado de investigación científica. Se establece que la vida orgánica comprende un todo vivo e integrado, similar a la sociedad como un todo orgánico. Dicho grupo orgánico posee una estructura y un funcionamiento, es un todo integrado por otras unidades, órganos, células o moléculas. Sin embargo, el punto y fundamento más vital e importante de la vida orgánica es que es totalmente observable. No obstante, ¿cómo es que opera la analogía entre vida social y vida orgánica? La estructura social se ve expresada en los grupos humanos y la vida social de estos, como las tribus, comunidades o colectivos, visibles socialmente. La estructura social se ve expresada por medio del proceso de la vida social como de las actividades e interacciones. Dichos dos postulados son los que ejecutan el funcionamiento de la estructura social. No obstante, ¿cómo es que funciona la estructura social según Radcliffe Brown? A través de la función recurrente de las actividades, como funerales, ceremonias o festejos, que permiten ver la vida social, dando como una conclusión que la estructura social solo es observable en funcionamiento. La función de cualquier actividad recurrente contribuye al mantenimiento de la unidad estructural conformada por la morfología social, qué tipos de estructuras hay, cuáles son sus similitudes, sus diferencias y cómo pueden categorizarse. Se encarga de clasificar los distintos tipos de estructuras sociales existentes. Número 2. La fisiología social, la manera en que funcionan las estructuras sociales, el dinamismo dentro de los grupos humanos.
Número 3. El desarrollo, la manera en que surgen otros tipos de estructura social. Dichos postulados acerca de las relaciones sociales dentro de una estructura social expresa que si dichas relaciones no son observables, no funcionan, pues se comprenden las estructuras como categorizables y a pesar de ser datos cualitativos, para Radcliffe-Brown, dichos datos tienen que ser observables para verificar su funcionamiento, tal como funciona en la vida orgánica. El funcionalismo estructural de Radcliffe-Brown plantea en términos generales el postulado sobre las estructuras sociales observables, el interés en identificar estructuras a través de las leyes universales y el método comparativo. En el siguiente apartado sobre las ejemplificaciones etnográficas, críticas y legados, a lo largo de las diversas obras de Malinowski se encuentran múltiples ejemplificaciones etnográficas en las diversas regiones donde el antropólogo ejecutaba sus investigaciones y su prolongado trabajo de campo. Es a través de las obras de Malinowski donde describe el funcionamiento de las sociedades mediante las instituciones sociales y de qué manera operan en su cotidianidad con una visión funcionalista. Por ejemplo, en la obra El cultivo de la tierra y sus ritos agrícolas en las Islas Trobriand, publicado en 1977, Malinowski habla sobre las fuentes fundamentales de subsistencia a través de la pesca y la horticultura. Es relevante identificar que a través de las páginas y la escritura es notable la traducción de elementos naturales a elementos culturales funcionales. Este postulado se expresa en la teoría de las necesidades de Malinowski, donde una necesidad básica como la salud o el bienestar corporal se expresan en una determinante cultura, de salud a higiene y de bienestar corporal a abrigo. Es así como se determina que el ritmo estacional de los cultivos de los huertos organiza los términos de la vida de los habitantes de la isla. Se escribe que la buena cosecha significa prosperidad, por lo tanto, una buena vida próspera significa que hubo buenas cosechas. La medida y el cálculo del tiempo se miden por medio de los nombres anteriores de los huertos trabajados. Hace 2 cosechas, hace 3 cosechas. Así como el ritmo estacional se ve marcado por la cosecha, así la medida del tiempo. Malinowski publica su obra Crimen y castigo en la sociedad salvaje en 1924, ejecutada igualmente en las Islas Trobriand, donde habla que los salvajes vivían en una sociedad no estructurada por leyes oficiales o generales, sino por una sumisión automática por sus mandatos, que obedece servilmente o involuntariamente por su inercia mental. Esta sumisión automática descrita también se interpretó de un modo que el modelo del salvaje cumplía con aquel modelo de ciudadano respetuoso de la ley. Sin embargo, a pesar de las diversas menciones acerca de su no método de la aplicación de leyes en la sociedad Trobriand, la obra culmina de una manera en que se comprende su sistema de pesca, acuerdos económicos y su propia organización. Entre un pueblo como el melanesio hay un sentimiento de grupo que hace innecesaria cualquier maquinaria social definitiva para el ejercicio de la autoridad, justamente del mismo modo que hace posible el funcionamiento armonioso de la propiedad colectiva. La maquinaria social de los melanesios se ejecuta a través de los acuerdos de reciprocidad como lo son el intercambio de alimento, así como la práctica donde las comunidades dependen de la otra, construyendo un puente comunitario y no competitivo como lo ya estaba y está planeado en sociedades occidentales. A pesar de solo haber mencionado a Malinowski, existieron grandes referentes de antropólogos y antropólogas dentro del campo funcionalista. La descripción etnográfica de sociedades y comunidades, de sistemas y actividades como la alimentación de Audrey Richards, donde menciona sobre la alimentación como una actividad social y la manera en que se satisfacen las necesidades alimentarias. La sociedad folk por Robert Redfield, aquellos grupos que se rigen por la tradición, la homogeneidad y la integración, con una base estructural que se caracteriza por ser pequeña y relativamente aislada. El conocimiento se transmite a través de la tradición oral y la memoria como un mecanismo de jerarquía, pues son los ancianos aquellos dispositivos de conocimiento. El funcionalismo como un elemento para la visualización del ejecutamiento de instituciones, aunque invisibles para algunas sociedades, y cómo éstas operan en la función de la sociedad, pues así como Malinowski comprendió que los sistemas legales de los melanesios se disciernen de una manera diferente y aún así eran eficaces socialmente. Finalmente, el funcionalismo funge bajo una concepción europea con una intención imperialista. El lenguaje puede funcionar como un arma, así lo son el uso de los conceptos, que pueden ser un elemento para comprender cuál es la institución que opera en una sociedad, o cuál es la que no aparece en su sistema y si es necesario que opere para el funcionar impuesto.
Sin embargo, en tiempos contemporáneos el funcionalismo no supone un solo empleo. Se comprenden los tiempos en donde se escribe una corriente como lo es. Sin embargo, ¿en dónde recae la ética para la aplicación de estos hoy en día? ¿Como el análisis de instituciones y funciones en la sociedad o como una manga subterránea de manipulación para entender qué es lo que más aprende una sociedad y saber bajo qué institución se puede modificar dicha práctica para el beneficio de ajenos? Sin embargo, el funcionalismo abarca una corriente más que ha sido protagonista alguna vez del campo antropológico y que aún lo sigue siendo y operando a través de su enseñanza, de su lectura, de su ejecución, sea o no sea con una intención funcionalista, recae teóricamente, e incluso a través de una comprensión de cómo histórica y culturalmente se ha tratado de comprender el funcionamiento de una sociedad y qué es aquello que maniobra un grupo social y cómo se puede llegar a sustituir por otro.